Buenos días, en este video les voy a explicar cómo se desarrolla un ejercicio de equilibrio homogéneo en fase gas. El ejercicio dice así: en un reactor de 70 litros que trabaja a 200 grados centígrados, se introducen 6 moles de monóxido de carbono, 2 moles de oxígeno y 0,5 moles de dióxido de carbono, produciéndose la siguiente reacción. Luego de alcanzar el equilibrio, se encuentra que en el reactor hay 7,3 moles de gas. Determine el valor de Kp. Entonces tenemos acá pues todos los datos que nos están dando en el enunciado y una representación de lo que está ocurriendo. Se inyecta una mezcla gaseosa al reactor, ocurre la reacción, se alcanza el equilibrio, tenemos entonces unas cantidades determinadas de estas especies, se conoce el volumen del reactor, la temperatura y nos están pidiendo el valor de Kp, es decir, la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Lo primero que se hace es balancear la ecuación, la cual nos queda de esta manera. Nos están pidiendo el Kp, entonces planteamos la definición de Kp. Dice acá que la constante de equilibrio va a ser igual a la multiplicación de las presiones parciales de los productos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, entre la multiplicación de las presiones parciales de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Si miramos nuestra ecuación, vemos que hay un solo producto, por lo tanto, entonces arriba habrá un solo término, presión parcial del CO2 elevado al cuadrado, porque es el coeficiente estequiométrico que acompaña a esta especie química. Y en el denominador, pues tenemos dos términos de presiones correspondientes a los dos reactivos. Y observamos también que el del monóxido de carbono está elevado al cuadrado, porque es el coeficiente estequiométrico que lo acompaña. El caso del oxígeno no está elevado porque su coeficiente estequiométrico es 1. Bien, en este tipo de ejercicios lo que se procura es trabajar la presión parcial en función de su definición, es decir, de la fracción molar por la presión total. Entonces, esta definición lo vamos a sustituir en cada uno de estos tres términos de la presión parcial. Y obtenemos lo que vemos acá. Una vez sustituida la expresión, pues aquellos términos que están dentro del paréntesis los elevamos al cuadrado cada uno, tanto en el numerador como en el denominador. Observamos que hay términos que se repiten, como es el caso de la presión total al cuadrado, arriba y abajo, se va. Y finalmente Kp queda en función de las fracciones molares de productos y reactivos y de la presión total en el denominador. A esto lo hemos llamado ecuación 1. Para resolverlo necesitamos entonces calcular las fracciones molares al equilibrio de cada una de las especies químicas y la presión total al equilibrio. Para calcular las fracciones molares al equilibrio necesitamos conocer primero los moles al equilibrio y los moles que reaccionan. Entonces, vamos a asumir que los moles que reaccionan de la primera especie química de esa ecuación, que es el monóxido de carbono, va a ser igual a X. Es decir, es un número, pero como ahorita no lo conocemos, le vamos a asignar el valor o la letra X. Entonces, los moles al equilibrio de esa especie química, ¿qué será? Lo que había en un inicio, que me lo están dando en el enunciado, 6, menos lo que reaccionó, que no lo conozco, lo voy a llamar X. ¿Por qué menos? Porque si se supone que este reactivo reaccionó, pues debe haber entonces al equilibrio, es decir, al final, un valor menor al que había al comienzo. Por eso se resta. La segunda especie química es el oxígeno. Entonces vamos a calcular ahora lo que reacciona por estequiometría. Acá arriba tenemos de nuevo la ecuación balanceada para poder observar sus coeficientes estequiométricos. Hacemos entonces el planteamiento y decimos que X moles de monóxido de carbono buscamos la razón molar de las especies que nos interesan, que es oxígeno y monóxido. Hay uno de oxígeno por cada 2 de monóxido, lo colocamos acá y me queda igual a X medio moles de oxígeno que reaccionan. Por lo tanto, el equilibrio que habrá, por analogía a lo que expliqué anteriormente, igual 2 moles, que era lo que había al inicio, menos lo que reacciona, que lo acabo de calcular, X medio. Y también menos porque el oxígeno es reactivo. Todos los reactivos llevan un menos acá. En el caso del dióxido de carbono, también calculamos lo que reacciona por estequiometría. Lo único que acá la razón molar pues es 2 moles a 2 moles, porque si vemos en la ecuación pues tenemos 2 moles de CO2 y 2 moles de CO. Por lo tanto, esto se cancela y me queda X moles de CO2.
Y el equilibrio será lo que había en un inicio, 0.5, nos lo dieron en el enunciado, más lo que reaccionó, que es X. ¿Por qué más? Se supone que el dióxido de carbono es el producto. Y tiene que haber mucho más de lo que había al comienzo. Entonces siempre recordar que en reactivos se debe restar y en productos se debe sumar. Una vez conocidos los moles al equilibrio, en función de la variable X, pues procedemos entonces a hacer el cálculo de las fracciones molares al equilibrio. Para ello, pues es recomendable trabajar con una tabla, puesto para tener allí toda la información ordenada. En la primera fila, pues se colocan los moles iniciales, me los dieron todos en el enunciado. En la segunda fila, los moles al equilibrio, colocamos todas las expresiones que calculamos anteriormente. En esta última columna, NT se refiere a moles totales al equilibrio. Ese dato me lo dan en el enunciado, equivale a 7.3. Y así las fracciones al equilibrio, que es lo que nos interesa calcular, pues será los moles al equilibrio entre los moles totales. Sencillamente agarrar cada uno de estos términos y dividirlos entre los moles totales. Me quedan las siguientes expresiones, ¿sí? Todas en función de X. Entonces ahora yo debo calcular el valor de esa X para introducir ese valor numérico acá y así obtener cada una de las fracciones en valores numéricos. Sabemos que los moles totales al equilibrio es igual a 7.3. ¿Pero qué son estos moles totales? La sumatoria de los moles del dióxido de carbono más la del oxígeno más la del CO2. Es decir, se plantea y queda como una ecuación lineal con una incógnita, ¿sí? CO más el oxígeno más el CO2 igual a 7.3. Y ahora pues es simplemente una operación matemática pues para hacer el cálculo, despejar la variable X. Sumamos los términos independientes, 6 más 2, 8, más 0,5, 8.5. Menos X se cancela con esta más X y me queda entonces un solo término que es menos X medio igual a 7.3. Ya de acá es despejar el valor de X, el 8.5 pasa restando, el 2 pasa multiplicando y así obtengo el valor numérico de 2.4 moles. Recordemos, moles de monóxido de carbono que están reaccionando. Entonces, ahora este valor de X, 2.4, lo sustituyo en cada uno de estos términos y así voy a poder obtener el valor de la fracción molar al equilibrio de cada una de las especies químicas. Y es lo que observan a continuación. 0,49 para el monóxido, 0,11 para el oxígeno y 0,40 para el dióxido de carbono. Recordar siempre que la sumatoria de todas estas fracciones debe ser un número igual a 1. Calculamos también la presión total al equilibrio, para ello lo hacemos a través de la ecuación del gas ideal. La presión total, entonces nos queda en función de los moles totales al equilibrio, por la constante R, por la temperatura llevada a Kelvin. Recordar que utilizar el factor 273.15 para transformarlo y por el volumen en litros que me lo dieron directo en el enunciado. Eso nos da igual a 4.05 atmósferas. Y ya teniendo los valores de las fracciones molares y de la presión total, pues simplemente sustituimos en la ecuación 1 y podemos hacer el cálculo del Kp. Se sustituye respetando, por supuesto, aquellos valores que vayan elevado al cuadrado y da entonces que la Kp es 1.50 atmósferas a la menos 1. Este menos 1 es porque el término de atmósfera está acá en el denominador. Y bueno, acá les digo que como el valor de Kp es mayor a 1, significa entonces que el equilibrio está desplazado hacia la derecha, es decir, se favorece la reacción directa. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.